Bienvenidos a un nuevo podcast de Código Masculino. En este podcast, que es el episodio 3, vamos a hablar sobre aquellas creencias que te pueden estar limitando para alcanzar tu mejor estado físico. Este podcast lo voy a utilizar como experiencia propia para compartir mi experiencia propia y cómo he llegado al punto donde estoy. A día de hoy yo me encuentro en un punto donde voy mejorando mi físico con paciencia, con calma y haciendo cosas que me gustan. Y eso es lo que quiero transmitir aquí, para que mejorar tu físico no sea un sufrimiento, sino sea realmente un camino que disfrutes. Aunque haya momentos incómodos, que puedas disfrutar de ese camino que tú mismo has elegido. Tú has sido la persona que has elegido mejorar tu físico, empezar a comer saludablemente, empezar a alimentarte mejor y empezar a comer saludablemente. Pero hoy en día hay muchas creencias que nos hacen realmente sufrir. ¿Por qué pensé en hacer este podcast? Porque hoy en día creo que hay 1000 caminos para llegar a Roma y que depende de tus creencias vas a poder llegar a Roma, pero llevando una paliza encima, que es muy probable que cuando llegues a Roma pues tengas que volverte porque se te haya olvidado el agua, porque estabas tan estresado intentando cumplir los pasos del camino que te llevan a Roma que te olvidaste de coger la comida o el agua que necesitabas para disfrutar de Roma. Y en fin, es porque hay muchas creencias que hoy en día nos limitan y que aunque puedas llegar al mismo resultado exterior, vas a sufrir mucho más por el camino. Es por eso que he querido recabar antes de empezar, un ejemplo. Es una chica que se llama Mae Suzuki. Ella estaba atrapada en rutinas, en dietas estrictas, en disciplinas 100%, que al final cuando fallaba pues se le cargaba de culpa. Y un día ella, pensando en qué hábitos podría incluir para que no tuviera que sufrir tanto, ella tenía claro que quería realmente mejorar su físico, pero no sabía muy bien cómo hacerlo para que no fuera un sufrimiento. Entonces cambió su estilo de vida, cambió la manera en cómo vivía para que empezara a comer saludablemente, empezara a entrenar, empezó a hacer levantamiento de pesos. Era algo que le gustaba mucho. Y entonces, pues, gracias a que eso le pareció divertido, iba con mucha más consistencia, era mucho más disciplinada con ese entreno, porque no le provocaba una resistencia. Así como con la comida, pues encontró que la comida también podía ser placentera, se podía disfrutar de la comida y al mismo tiempo comer saludablemente, poder alcanzar tus objetivos y poder llegar a los mismos resultados, incluso más físicos, que cualquier otra persona que a lo mejor sufría muchísimo para llegar a esos resultados. Ella concretamente decidió no castigar su cuerpo, sino más bien cuidarlo, y así pues llegó a perder 18 kilos, como te he dicho, sin dietas ni obsesionarse con un resultado inmediato. Simplemente, como al final le provocaba satisfacción todo ese proceso, pues empezó a hacerlo, a caminarlo, y a medida que lo caminaba pues podía conseguir sus objetivos. A nivel personal, yo he cambiado mucho y en este podcast te quiero compartir también mi experiencia personal, que te pueda servir a ti también por si estás en un punto parecido, para que simplemente te haga preguntarte o cuestionarte algunas cosas del por qué estás haciendo lo que haces. Yo, cuando tenía 19 años, empecé a hacer una dieta súper estricta con un amigo mío. Cogí un entrenador personal. El entrenador personal era un entrenador personal que hacía culturismo. Entonces me traspasó su método, ¿no? El problema de hoy en día, que yo veo que los entrenadores personales te traspasan un método que probablemente funciona. Y ese método me funcionó. Yo subí 17 kilos y luego bajé 15 kilos. Entonces me quedé con 2 kilos que eran de masa muscular, después de un año de haber sacrificado muchas cosas, muchas salidas, muchas comidas y mucho estilo de vida por intentar lograr ese objetivo. El problema es que
el estado emocional que yo conseguía a través de la dieta, a través de esa dieta tan estricta, era el mismo estado emocional que tenía mi entrenador. Y eso me hizo mucho que pensar, y eso lo pienso ahora, a día de hoy, que muchas dietas, muchos métodos que hoy en día nos envían, más allá del método, que puede ser que funcione, y es muy probable que funcione, porque si te lo envía un entrenador tendría que ser muy incoherente para que ese método no funcione, y como te he dicho, hay 1000 formas para llegar al objetivo, y de hecho el objetivo en sí es súper sencillo de conseguir. Simplemente si quieres conseguir un bajar de peso, pues tienes que provocar un déficit calórico y un superávit calórico si quieres subir de peso, de masa muscular. Ahora, luego a partir de ahí hay muchos matices que se pueden escapar de la ecuación, pero básicamente todo el mundo yo creo que sabe cómo alcanzar su mejor forma física. Lo que pagamos entrenadores, y los entrenadores pues nos dicen su método, y su método nos llega, cuando lo cumplimos, nos traspasa su condición emocional. Yo tengo amigos míos que tienen un físico increíble, se salen en tema de físico, e incluso a mí a veces pienso y digo, wow, me gustaría estar como ellos, pero luego cuando paso un poco de tiempo con ellos, me doy cuenta que no, me doy cuenta que el estado emocional que eso les conlleva no es algo que yo quiera. Entonces valoro más ir consiguiendo ese físico de otra manera, que a lo mejor lleva un poquito más de tiempo, pero sé que al final llegaré al mismo resultado, simplemente disfrutando un poquito más del proceso. Y esas son las creencias que yo he decidido implantar. Yo cuando tenía, como te he comentado antes, 20 años, pues hice una dieta súper estricta, donde tenía que comer en épocas de volumen pues entre 5 y 7 comidas diarias. Estaba todo el día comiendo, literalmente. Y luego además tenía un día a la semana donde podía hacer un cheat day, ¿no? Un día donde me podía saltar la dieta. El problema es que a mí ese día que me saltaba la dieta me generaba ansiedad, ¿no? O sea, yo estaba todo el día, toda la semana esperando a ese día que me saltara la dieta para, una vez llegado ese día, pues romperla a lo grande, ¿no? Romper comiendo una pizza, comiendo un helado o 2 pizzas incluso, o hamburguesas, en fin, tenía que ser rota pero a lo grande. Hasta que cuando fui creciendo vi que eso no era sostenible en el tiempo, porque me hacía vivir de una manera donde yo no quería. Y yo sé que hay mucha gente ahí fuera viviendo de esa manera. El problema es que hay muchas creencias que nos instalamos desde cuando éramos pequeños. En algún momento dado nos dijeron que para tener un buen físico pues tenías que hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces sacrificaste todo y aceptaste eso como la condición universal para tú tener un buen físico. Desde entonces nunca te preguntaste por qué tengo que actuar de esa manera, por qué realmente tengo que alimentarme de esta manera, comer 5 veces al día, romper una vez la dieta a la semana para conseguir ese objetivo de mejorar el físico. Nunca te lo volviste a preguntar, y eso es lo que ha hecho que hoy en día pues sigas arrastrando esa creencia que a día de hoy ya no te sirve. Ya no te sirve porque tú sabes que ya no es sostenible. Tú ya no puedes, con tu estilo de vida, sostener ese estilo de vida que llevabas antes, que a lo mejor yo en esa época, cuando tenía 19 años, pues trabajaba de camarero y al final pues me llevaba mis tuppers y vivía con mis padres y ya está, no tenía más responsabilidades que eso, ¿no? Y vi que en verdad ese estilo de vida no lo podía compaginar a día de hoy. Entonces, por mucho que yo sepa que esa dieta que hice en ese entonces me sirvió para mejorar el físico, evidentemente, a día de hoy no sería realmente útil por mi estilo de vida. Entonces, cuando me empecé a preguntar el por qué tengo que comer 5 veces al día, ¿por qué tengo que comer 5 veces al día si puedo comer 3 veces al día? Y puedo comer incluso la misma comida. ¿Y por qué tengo que saltarme la dieta una vez a la semana? Porque tengo que tener esa ansiedad para saltarme la dieta una vez a la semana y llegar a ese día y romperla a lo grande. Luego pensé y dije, pero si al final el número de lo que importa aquí es el número de calorías, ¿no?, que consumo y demás. Y entonces empecé a preguntarme un poquito más y vi que no tenía mucho sentido. No tenía mucho sentido que yo estuviera cuidando toda la semana y que luego hubiera un día donde yo la rompiera a lo grande, que me comiera 2 pizzas y reventara el número de calorías en un solo día.
Entonces vi que eso no tenía mucho sentido para mí. Entonces empecé a como investigar de qué forma yo podía hacer para realmente mejorar el físico de otra manera donde yo no tuviera que sacrificar tanto, ¿no? Es también como cuando te dicen que tienes que entrenar en el gimnasio para estar fuerte. Es otra creencia que yo tenía, que eso me hizo que siempre fuera al gimnasio para entrenar. Incluso a veces entrenaba en el gimnasio y no tenía ganas. Esto me pasó sobre todo este último año, donde iba al gimnasio y no tenía ganas de entrenar. Había perdido la motivación completamente y era porque no me gustaba ya ir a entrenar al gimnasio. Me di cuenta que al final tienes que encontrar una manera donde tu proceso sea disfrutable, porque es la única manera donde tú le vas a poder encontrar la consistencia a aquel proceso. Yo hoy he decidido desmenuzar 2 creencias que seguramente le ha pasado a mucha gente. La primera creencia que he decidido escribir y me pasó de hecho con un alumno mío, que me dijo que se iba al gimnasio y todos le miraban cómo entrenaba y que le juzgaban, ¿no? Eso es una creencia que en realidad le estaba limitando, y como le puede estar limitando a cualquier otra persona que tenga una creencia parecida, que se piense que todas las personas que están en el gimnasio pues están fijándose en cómo estás entrenando tú y que te estén juzgando si estás entrenando bien o mal. Puede ser que haya personas que en el gimnasio que te estén mirando, no te voy a mentir, puede ser que estás en el gimnasio y miras a la gente y a lo mejor incluso algunas personas con un nivel de conciencia bajo pues puede ser que juzguen. Por lo general, una persona que sabe de entrenar no te va a estar juzgando, sino que en todo caso va a querer ayudarte. Y realmente la creencia que por la que la quería sustituir es en realmente pensar que la persona que hoy tú ves en el gimnasio y admiras cómo se ve, admiras su físico y cómo entrena, empezó igual que tú, empezó sin tener ni idea. Yo cuando empecé en el gimnasio no tenía ni idea. A día de hoy sigo haciendo muchos errores cuando voy a entrenar y a veces incluso me frustro a veces porque voy al gimnasio, entreno espalda y todavía a día de hoy me corrigen. Y luego me he dado cuenta que hay muchos entrenadores que te corrigen y tampoco tienen mucha idea porque también depende mucho de tu movilidad a la hora de hacer una sentadilla. Te dicen que tienes que bajar hasta abajo del todo, pero si no, tu movilidad no te lo permite, pues si bajas la mitad ya estás haciendo algo mejor que no hacerla, ¿no? En fin, yo mi podcast aquí va para que la gente se pregunte si realmente esa creencia que tiene a día de hoy pues le está sirviendo para vivir su vida de una manera mejor, más productiva, más feliz y más efectiva. Pero sobre todo que no tienen por qué a día de hoy, si quieren mejorar su físico, sacrificarse al completo, sacrificarse en cuanto al entreno, hacer cosas que no le gustan y demás. De hecho, yo lo que siempre recomiendo es, oye, ¿te gusta bailar? Pues ahí estás quemando calorías. Simplemente con que seas consciente de cuántas calorías estás quemando cuando vas a bailar o cuántas calorías estás quemando cuando vas a jugar a pádel, cuántas calorías consumes cuando vas a entrenar, qué te hace el pádel y demás. Una vez que ganes conciencia en el tema del ejercicio, la utilidad que tiene cada ejercicio y por qué es un ejercicio útil y por qué levantar pesas es útil y por qué no es útil también, pues a medida que tú aumentes ese conocimiento vas a poder tener una mayor comprensión y vas a poder realmente hacer esos entrenos que a ti te gustan, poder ser consistente y poder disfrutar de ese proceso, que no sea un sufrimiento, sino que sea cada día un aprendizaje. Yo a día de hoy he incorporado entrenos de movilidad, de grounding, de equilibrio, cosas que no hacía antes y me está pareciendo un entreno súper divertido porque al final cada entreno estoy aprendiendo cosas nuevas y quieras o no, estoy entrenando mucho más fuerte que antes cuando iba al gimnasio porque en mi entreno tengo que prestar mucha atención para estos nuevos ejercicios que yo no tenía ni idea de cómo hacerlos y todo este aprendizaje nuevo que estoy haciendo, pues tengo que prestarle mucha atención porque si no voy a poder hacerlo correctamente. Y te das cuenta que
para mejorar físicamente, lo que necesitas sobre todo es ese estímulo. Ese estímulo de llegar a un nivel 7, nivel 8 de esfuerzo para mejorar el músculo. Pero sobre todo, lo que quiero hablar hoy, aquí a día de hoy, es el tema de las creencias que te están limitando a la hora de entrenar, de alcanzar tu mejor forma física. Que no tienes por qué aceptar una creencia que te diga una persona de que tienes que comer todos los días sano, tienes que entrenar todos los días y demás. No tiene por qué. O sea, de hecho, pregunta por qué. ¿No hay otra manera más fácil donde sea menos sacrificada y demás? Evidentemente vas a tener que esforzarte, evidentemente vas a tener que poner empeño y disciplina, pero lo puedes hacer desde otro lugar. Lo puedes hacer desde un lugar donde ames a tu cuerpo, donde cuides tu templo, y no desde un lugar donde estés en lucha continua con tu cuerpo, que vayas a entrenar y sientas esa lucha continua que muchos sienten cada vez que van a entrenar, sienten que están peleando contra alguien, ¿no? En lugar de realmente pensar que van ahí a cuidar de su cuerpo, a cuidar de su templo, ¿no? De ese templo que están administrando y del cual se pueden sentir muy agradecidos. Yo conozco muchas personas que a día de hoy no pueden entrenar, y te aseguro que cambiarían, por mucho que el entreno sea sacrificado y duro, lo cambiarían por mucho valor lo que tú a día de hoy seguramente puedes hacer con tu cuerpo, ya que estás escuchando este podcast. Y a día de hoy, pues hay mucha gente que no lo agradece, no se siente agradecido e incluso no va a entrenar porque le provoca un sacrificio muy grande y está en pelea constante con eso. Y al final, realmente lo que te hace sufrir a la hora de ir a entrenar son las resistencias que tú mismo te has puesto. Cada vez que tú vas a entrenar y tú mismo tienes esas resistencias con el entreno, que además son resistencias que te has puesto tú mismo, eso es lo que te hace sufrir. Hasta que no las atravieses, no pelees contra ellas, sino que realmente lo veas desde otro lugar, podrás quitar esas resistencias que te hacen hoy en día ir a entrenar. ¿Sabes? Solamente pregúntate si para ti tiene sentido ir a entrenar o no, y a partir de ahí podrás ir. Otra creencia que yo he puesto y he escrito aquí es sobre el tema de adelgazar. O de la dieta. Porque escribí que cuando adelgace un poco, empieza a entrenar. Eso es una creencia también que he visto muy común en muchas personas, que creen que tienen que adelgazar para poder empezar a entrenar. Cuando realmente el foco no debería estar ahí, sino debería estar en que el valor real del entreno no es el resultado, no es el físico en sí que vas a conseguir, sino el compromiso que estás teniendo contigo mismo, que te va a aumentar la confianza. Esa confianza te va a servir para todo en tu vida. Es por eso que yo me centraría más en cultivar ese compromiso, esa palabra contigo mismo, ese valor intrínseco que tienes solamente por el hecho de cumplir aquello que dijiste que ibas a cumplir. Y yo valoraría mucho más eso que realmente el resultado en sí, ¿no? Porque si solamente valoras el resultado en sí, primero te va a costar mucho llegar a adelgazar. Te está limitando esa creencia, el pensar que cuando adelgaces vas a empezar, te está limitando porque podrías empezar ya. ¿Y por qué tienes que tener una creencia a día de hoy que te esté limitando? ¿Por qué tienes que seguir pensando que necesitas estar delgado para poder entrenar, cuando a día de hoy podrías entrenar sin todavía haber llegado a ese punto de tu físico ideal, ¿no? De hecho, cuanto antes empieces, antes llegarás. Pero lo que te tendrías que centrar, el foco debería estar en la persona en la que te vas a convertir a través de este proceso. Para mí, todo se trata de intentar llegar a ese punto donde tú llegues a la conclusión de qué tipo de persona tengo que ser para poder atraer el cuerpo de mis sueños. Y que tu foco sea solamente en convertirte en aquella persona capaz de atraer el físico de sus sueños. Y una vez te metes en ese tema y te metes en la disciplina y en el tema de hacer y ir a entrenar y demás, pues ahí te vas a dar cuenta que hay muchas barreras que tú mismo te habías puesto y que tienes que ir derribando o rompiendo para que puedas ir a entrenar desde otra perspectiva, desde una perspectiva donde no sufras tanto
y disfrutes y cultives tu cuerpo y lo administres de la mejor manera posible. Chicos, espero que os haya gustado este podcast. No me explayo más y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.